Esta promoción, que gracias nuevamente al apoyo de Paul y de toda la gente de IB Noticias, estamos acá con ustedes. ¿Por qué estamos acá con ustedes? Es bueno que lo aclaremos primero, por supuesto, no sin menoscabar otros temas, pero es necesario hacer esta reflexión y, por supuesto, es necesario aclarar algunas cosas que alguna gente le pregunta a uno, a veces por Twitter, a veces personalmente. ¿Por qué estamos en IB Noticias? Porque IB Noticias nos está brindando la oportunidad de hablar de lo que no se puede hablar en Venezuela. Y lo estoy diciendo de manera literal, básica. Es decir, aquí no hay medias tintas, aquí no hay sarcasmo. Hay muchísimos temas que en Venezuela los venezolanos no podemos hablar, no podemos tratar, porque nos cierran, nos censuran. Y no me vengan, porque algunos chavistas dicen, no, que eso es mentira, que en Venezuela hay plena libertad de expresión. No, en Venezuela todavía hay expresión. Lo que no hay es libertad de expresión, el término completo. Acá, lamentablemente, yo a veces siento hasta pena de decirlo, he sido cerrado 17 veces. 17 veces me han censurado en prensa escrita, periódicos que me publicaban que de repente me dejaron de publicar. Me han censurado, me han cerrado en radio, a veces en una emisora que estuve en la mañana y al otro día no estaba. Me han censurado y me han cerrado en televisión, a pesar incluso de tener contrato firmado sin ninguna explicación. Bueno, y pare usted de contar, son 17, he sumado 17 capítulos de mi vida en esta tarea de comunicar, de expresar. Siempre lo digo y lo viviré diciendo, que la libertad de expresión no es propiedad privada de nadie. Si la libertad de opinar no es propiedad privada de nadie, corrijo. Y estaba obligado pues a hacer esa referencia porque alguna gente le dice a uno, Ángel, no te vemos, ¿dónde estás? Hasta como este programa va a tener una característica, mis queridos amigos, vamos a hablar caiga quien caiga y sin censura. Nosotros trataremos de no ocultar nada, salvo por supuesto lo que tenga que ver a las buenas costumbres, al orden público. Yo tengo aquí mi asistente para que me conteste la llamada, que es mi hijo. Trataremos de no ocultar nada, salvo algunas malas palabras que quizás se nos escapen de repente de los invitados, o de repente alguien que nos llame y nos pregunte. Para mañana voy a tener un teléfono donde usted va a poder llamar y participar, un teléfono CanTV de Venezuela, para que usted participe. Entonces hago toda esta referencia, me tomo estos minutos, quizás lo tenga que volver a hacer en otro programa, porque estamos aquí de esta manera, vía Skype, desde Maracaibo, Venezuela, hacia Miami, porque así nos tiene este gobierno. Así está el ejercicio de la prensa en Venezuela, de la comunicación en Venezuela, operando casi de manera clandestina. Lo que en Cuba está terminando, en Venezuela está comenzando. Y claro, yo en Venezuela hago radio, pero hago radio amarrado, y ya después de 17 cierres, evidentemente que me afecta mi patrimonio y tengo que moderarme y someterme al reglamento y a los designios de quienes gobiernan. Que lo que digan no les molesta, porque si les molesta, inmediatamente Ángel Monaga va para afuera. Entonces, por eso estamos operando de esta manera. Lo que está terminando en Venezuela está comenzando, está iniciando. Hecha esta aclaratoria, nuevamente agradeciéndole a Paul Speyer el apoyo brindado a IB Noticias, un esfuerzo que se está haciendo. Él tiene su programa después que el mío, también muy bueno, y pidiéndole a todo el que está viendo el programa que nos traiga más oyentes o más televidentes, como sea que usted, bien sea que lo oiga, lo escuche el programa, porque es la manera que los venezolanos tenemos y los latinoamericanos de romper un poco la censura. Yo he llamado las nuevas dictaduras, y lo voy a explicar en otros programas, lo que son las nuevas dictaduras. Son gobiernos de apariencia democrática, esta izquierda fascistoide
que desde Brasil, desde esa cumbre que hicieron hace muchos años en Río de Janeiro, pretende vender la democracia como un proceso solamente de elecciones. O sea, como si la democracia solamente fuese hacer elecciones. Y nada más falso que eso. Yo quiero que todo el que está viendo este programa sepa que en Venezuela tenemos un gobierno que todos los días hace grandes esfuerzos por censurar, por impedir que la verdad salga, por aprisionar a los venezolanos, que ya casi no quedan medios libres o no queda ningún medio libre, que los poquitos que hacemos un poquito de radio, otros hacen televisión, tienen que estar sometidos, tienen que estar doblegados porque si no lo cierran, si no lo sacan. Y que lamentablemente esta lucha que estamos dando a unos venezolanos, no voy a decir que todo, porque todavía el gobierno tiene seguidores, no ha tenido buena suerte a nivel de Latinoamérica. Quiero que sepan que en Venezuela estamos así, en presencia de una nueva dictadura, no de una dictadura, sino una nueva dictadura, que hace elecciones para llamarse democrático, pero cuando hace elecciones con el mayor de los ventajismos, uno termina preguntándose, ¿ese es un proceso limpio, puro? La Universidad de Harvard acaba de hacer un trabajo, publicar un trabajo, donde le encontraron al sistema electoral venezolano grandes fallas. También quiero que sepan que en Venezuela la vida no vale nada. Son 25.000 muertos anuales. En nuestras propias casas donde me encuentro yo, corremos peligro. Ni dentro de tu casa estás seguro. Matar en Venezuela ya es algo tan común que nosotros cuando oímos de un crimen, ayer en una zona de Venezuela que se llama, el estado Zulia, que se llama Barranquita, masacraron una familia completa, padre, madre e hijo. Un niño de 1 año, óigase bien, de 1 año, fue apuñalado. Sí, le cayeron a machetazos a ese muchacho, lo masacraron. A todos los miembros de esa familia. Esa es Venezuela. Quiero también que sepan, de eso vamos a hacer otros programas, Dios mediante, y a través de su apoyo, de la escasez grave que tenemos en Venezuela. En Venezuela ya no comes lo que tú quieres, comes lo que hay, si es que lo encuentras, si es que lo hallas, si es que te permite, o sea, hay que ver las colas. Y ahora el sistema, cualquier parecido con la realidad que vivió Cuba es pura coincidencia, ahora es por terminar de cédula. Ahora, por ejemplo, a mí me toca los jueves, los productos regulados los puedo comprar los jueves, porque mi cédula termina en 6. El otro le toca el miércoles, el lunes, en fin. Así estamos los venezolanos. De eso vamos a hablar en futuros programas. El programa de hoy lo queremos dedicar al tema del secuestro de niños. Un tema bien importante y un tema bien delicado. Fíjense que con el secuestro de niños no es un tema nuevo en Venezuela. Es de vieja data. Cada cierto tiempo parece que se recicla el tema del secuestro de niños. Desde el 2010 estoy oyendo yo este tema del secuestro de niños. ¿Mito o realidad? Bueno, hoy vamos a tratar de conversar con el padre Palmar y con el periodista Darwin Chávez, que son bien conocedores de la materia, pero a mí no me queda duda de que el secuestro de niños es, independientemente de que haya o no un secuestro, otro, no, nuestros invitados nos dirán vía telefónica, no me queda la menor duda de que es una historia montada por el gobierno dentro de la realidad y la ficción que hay en el país. Dentro de esa realidad y ficción está el secuestro de niños. Y fíjense cómo comenzó en el Zulia el tema del secuestro de niños a través de las redes, etcétera, y después se fue a Caracas. El tema del secuestro de los niños se fue a Caracas, hicieron unas manifestaciones, pero lo más cumbre dentro de todo este cúmulo de mentiras que tiene este gobierno, lo más cumbre es que la mujer que acusó al alcalde Ocariz, que está considerado uno de los mejores alcaldes de Latinoamérica, déjenme decirle a usted, y por cierto, no soy amigo de él, es más, he sido crítico de Primero Justicia, pero es uno de los mejores alcaldes de Venezuela y de Latinoamérica. Eso parece que le molesta al presidente Maduro. Entonces empezaron culpando a Ocariz, al alcalde Ocariz. Ahora están señalando a la diputada Delsa Solórzano, diputada del Parlamento Latinoamericano. Mañana vendrá otro. Ayer
acusaban a Julio Borges. Fíjense, el famoso atentado, los que aparecían en el famoso atentado no fueron detenidos. Y los que están detenidos no lo sabemos, nadie ha visto. Miren, si yo digo mentira, y esto me lo van a escuchar decir mucho, si yo digo mentira, yo me retiro y no hago más medios, ni Twitter, ni redes, ni nada. Los militares, nadie ha visto a esos militares golpistas, entre comillas. Hemos visto el video que sacó el presidente de la Asamblea Nacional violando la Constitución y violando todas las leyes, violando el sumario, todo lo que usted se imagina. Pero nadie ha visto con sus ojos así de frente, como estos ojos grandotes que tengo yo, a los militares golpistas. A unos militares, por cierto, de muy bajo rango. El propio gobierno se dio cuenta del ridículo que hizo, como lo está haciendo con la firma. Acaban de anunciar en Venezolana de Televisión, donde viven ahorita en este momento, están pasando un video, como siempre violando la privacidad. Venezolana de Televisión acaba de señalar que tienen más de 8 millones de firmas. Más de 8 millones de firmas. ¿Quién puede creer en su sano juicio que en Venezuela esas firmas son producto de la voluntad de cada uno de los que firman, que son libérrimamente obtenidas? Nadie. Todo el mundo sabe las presiones que le están haciendo para obtener esa firma. En muchas partes, esto no se puede decir en Venezuela, por eso lo vamos a decir acá. En muchas partes en Venezuela no te venden un pollo si tú no firmas. Es que es dramático lo que estamos viviendo los venezolanos. Y yo no estoy aquí para causar alarma a los que viven en Venezuela. Yo lo que quiero es que el mundo, los poquitos o los muchos que nos vean, se den cuenta de lo que está pasando en Venezuela. En muchas partes no te atienden si no firmas. Vemos cómo dentro de los cuarteles están firmando los militares, dentro de PDVSA. Entonces dice, no, pero no es obligado. No, no es obligado. Te le pasan un memo al jefe de personal y te le llegan oficina por oficina quién no va a firmar. Esa lista, yo lo dije hace unas cuantas semanas en una columna que yo escribo, de que se está convirtiendo esa lista en la lista Tascón. Y entonces ellos piensan que el pueblo venezolano cree realmente en una invasión yanqui o gringa o del imperio. Imperio que, como lo diremos en otros programas, cómo les gusta a estos chavistas el imperio. ¿Por qué yo no firmo? Yo por supuesto, yo no creo en el imperialismo ni de los gringos, pero tampoco el de los cubanos. Yo no creo en ningún imperialismo. Ahora, yo pregunto, ¿están o no en Venezuela los cubanos manejando el sistema de identificación, el sistema de navegación, el sistema de registro? ¿Están en las dragas que para los lagos y los mares? ¿Están en PDVSA? Preguntas que uno se hace. Todo esto lo vamos a estar hablando en futuros programas de lo que está pasando en Venezuela. Mañana, por cierto, voy a tener, Dios mediante, un trabajador petrolero, va a hablar anónimamente, por supuesto. Un trabajador petrolero quedó comprometido conmigo. Estamos buscando un teléfono que no se lo localice el G2 cubano ni el SEBIN, para que él llame y ustedes escuchen el relato de un trabajador petrolero. Lo tenemos que hacer anónimamente, no porque tengamos censura ni de noticias, sino sencillamente porque imagínense ustedes un trabajador petrolero que vive acá en Venezuela, inmediatamente lo van a tratar de ubicar y de capturar, porque así actúa este gobierno. Pruebas no hay. Yo en las 17 veces que a mí me han cerrado o censurado, no me han dado un solo papel. Un solo papel no me han dado de lo que me han hecho. Pero bueno, aquí estamos hacia adelante, haciendo el esfuerzo con todos ustedes. Vamos a tratar de comunicarnos, hijo, yo te dejo aquí el teléfono del padre Palmar. Vamos a tratar de comunicarnos con el padre Palmar. Por supuesto, hay aquí un ambiente también en Venezuela con la Cumbre de las Américas. Yo tengo mis observaciones sobre la Cumbre de las Américas. Ok, estamos tratando de comunicarnos con el padre Palmar. Vamos a ver. Está sonando el teléfono, ustedes lo están escuchando. Este es el teléfono del padre José Palmar. Su llamada será desviada. Bueno, no tenemos contacto con el
de Víctor José Palmar. Vamos a volver a intentarlo de todas maneras. Denme un segundito acá para tratar de comunicarnos. Yo hablé previamente con él y quedamos en hablar en el tema de los secuestros de los niños. No, este sí es el número del padre. Vamos a ver si el padre nos contesta. Me chequea por allá el audio. Creo que se está oyendo bien. Vamos a ver. Copia fuerte y claro, doctor Moraga. Perfectamente bien en audio y video. Bueno, muchas gracias. Padre, ¿está ahí con nosotros? Aquí estamos en la orden. Padre Palmar, está a través de IB Noticias, Juicio a la Noticia. Le envía saludos Paul Sphere sí, ciertamente lo conoce, trabajaron ustedes juntos. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, gracias. Saludos a Paul Sphere, a todo su equipo y especialmente con mucho cariño a toda la audiencia de ese programa. Ahora, dime. Padre, el secuestro de los niños, un show que montó el gobierno, una realidad, un mito. Usted que es un padre además polémico, no tiene pelos en la lengua y gracias a Dios aquí estamos en un programa, padre, completamente sin censura para hablar de lo que no se puede hablar en Venezuela. Y usted que es tan conocedor de la sociedad venezolana, ¿qué opina de estos mitos, realidad, show mediático? ¿Qué es este secuestro de niños, padre Palmar? Primero, tenemos que asegurar que la situación de los secuestros de niños es una realidad triste y sobre todo macabra dentro de Venezuela. Quizás no con el estado de alarma que se ha dado en algunos sectores, pero sí con la gran preocupación de que existen varios casos. Específicamente yo conozco dos casos, Ángel. Dos casos en la zona sur de la ciudad de Maracaibo, que todos ustedes saben que se llama San Francisco. Dos casos de secuestro de niños, uno de ellos inclusive fue denunciado en el CCPC, que es el Cuerpo de Policía Judicial de Venezuela, y allí de manera tajante y drástica el funcionario le dijo: no estamos autorizados para poder tomar denuncias de secuestro de menores. Es decir, eso, por supuesto, nos pone en evidencia de que estamos frente a una situación que tiene que ver muchísimo con la intervención de este régimen castroterrorista que está imperando en Venezuela. Me da la impresión, Ángel, que esta situación ya existía dentro del estrato de la sociedad venezolana, con secuestros express que se tornaban acá en la ciudad, sobre todo en algunas partes de Venezuela, con un interés económico. Secuestraban al niño, que es una persona débil, sensible frente a la familia, pedían un dinero, un rescate, y lo triste es que en el segundo caso que tengo está involucrada la Policía Regional del Estado Zulia. Es decir, fueron los mismos policías los que tramitaron el cobro del rescate y lo pagaron en la cárcel del Marite, que es el retén del Marite, acá se llama Maracaibo. Es decir, esa es la situación. Lo otro es que hubo un boom de alarma, de zozobra, en base a que ese tipo de secuestro de niños supuestamente lo estaban utilizando para tráfico de órganos a través de situaciones de tráfico de riñones y órganos del cuerpo humano. De eso no hay evidencia, es solamente una especie de conjetura que hay dentro de la sociedad. Lo que sí tenemos en cuenta es que acá en la zona sur de la ciudad de Maracaibo hubo secuestro de niños donde los cuerpos policiales estuvieron involucrados y que en realidad el cuerpo técnico de policía judicial no quiso tomar nota por instrucciones de arriba de esta denuncia en torno a ese secuestro de menores. Esa es la situación, Ángel. Es decir, usted confirma si hay secuestro de niños, pero no en el show que montó el gobierno
y que el secuestro de niños se dio, usted tiene prueba de estos dos casos, más no el tráfico de órganos, eso sí es una especulación. Confírmeme, padre, esta versión. Claro, por supuesto, el gobierno se vale, Ángel, de cualquier boom, de cualquier cortina de humo para poder desviar la atención de los venezolanos. Y por supuesto, el secuestro de niños, el secuestro de adultos, de mujeres acá en la zona, ha sido uno de los negocios más lucrativos en los últimos años, y donde bien sabemos, Ángel, que la inseguridad en Venezuela es una política de Estado, donde participan los cuerpos policiales, funcionarios públicos y gente afecta al gobierno nacional, regional y municipal, es decir, a todo lo que es el estamento del gobierno de Venezuela. Sí se tomó este hecho punible de secuestro de niños para darle una especie de inyección de carácter amarillista para entonces poner en zozobra a la comunidad y poner en estado de pánico a la sociedad. Para tratar de seguir manteniendo el miedo, el pánico en la sociedad venezolana. Lo lograron porque en verdad se desarrolló una gran alarma, la industria del rumor empezó a salir, y mucho más cuando vimos que los cuerpos policiales estaban como que de espalda a esta realidad y hacían caso omiso a cualquier solicitud de ayuda. Inclusive yo mismo me personé en una comandancia policial de la zona para que protegiera un colegio de acá de la zona sur, para que le dieran seguridad a los niños, porque estaban merodeando algunos carros sospechosos, algunas personas que ya las habían visto preguntando mucho por niños, por direcciones, por padres representantes, por domicilio. Fuimos a la policía, solicitamos la intervención policial y ellos dijeron que ellos no iban a hacer ninguna previsión en situaciones de puro rumor. Y cuando me dijo de ser policía, cuando se encuentren al niño, ¿qué me llama? ¿Qué le parece? Cuando se encuentren al niño. Es decir, que se puede hablar de tres escenarios. Uno es real. Hay secuestros de niños para buscar el cobro de rescate a través del AMPA común, en conchupancia y en contubernio con los cuerpos policiales. Segundo, el gobierno se aprovechó de esta secuestradora de niños. ¿Para qué? Para crear una especie de sensibilidad, de miedo, un estado emocional de pánico, y entonces aprovechar que la gente en ese momento, hace 4 o 5 semanas atrás, estábamos en una situación bastante difícil, habían sectores protestando en la calle, habían comunidades alzadas, se estaba reincorporando otra vez la protesta juvenil, universitaria, algunas universidades estaban cerradas, y al gobierno le interesaba tirar una bomba de humo para que la gente echara hacia atrás y colocara su atención en un tema que es sensible, que toca la fibra emocional y que toca el corazón, como es el tema de los niños. Y el tercer escenario es el escenario de que no se quiere abandonar el tema, porque acá en Venezuela la industria del secuestro está bien cimentada, está bien instalada, está bien estabilizada, y por supuesto los cuerpos policiales están en conchupación con esto, y esto es una situación pues, que atenta contra la seguridad, la vida y la paz social. De hecho, acá hubo un secuestro hace 2 meses de un comerciante extranjero de origen árabe, fue secuestrado, estuvo 1 mes y medio secuestrado, eso no lo supo nadie, eso no llegó a los medios de comunicación, porque precisamente los cuerpos policiales que estaban haciendo supuestamente la tramitación para el rescate del comerciante, dijeron que si decían algo, iban a asesinar al comerciante, y en consecuencia, pues al mes y medio se pagó el rescate y no pasó nada, y quedó. O sea, que hay casos de secuestro que nunca lo supo la prensa, que nunca llegaron a los medios de comunicación y que por supuesto ni siquiera están reseñados en todas las actas policiales. Esa es la situación, Ángel. Lo que nos preocupa, padre, es que
cómo el gobierno juega con el sentimiento de la gente. Primero salieron acusando a Ocariz, ahora salen acusando indirectamente a Delsa Solórzano, y parece que van y vienen, pero noto de parte del sector político, comunicacional incluso, como una especie de, aunque no vale el término, pero laissez-faire, laissez-passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar, y nadie opina, y el gobierno hace y deshace, y ahora entra en el tema, se regresa, se va. ¿Será que la sociedad ya está, como decir, acostumbrada y está aceptando este tipo de comportamientos, padre? Mira, Ángel, lo hemos dicho muchas veces, una cosa es que Hugo Chávez Frías nos haya roto la lógica de la vida, pero lo más grave es que nosotros nos acostumbramos a vivir con la lógica rota. Este pueblo venezolano siempre se caracterizó por la sensibilidad social. Siempre lo caracterizamos por el estado de protección hacia la familia, hacia el niño, el anciano, el enfermo, el desvalido. Y este régimen de odio, sembrando siempre el estado de muerte, el estado de tirria, de animadversión, de lucha de clase, lo que ha hecho es quitarlo del corazón el estado de sensibilidad. Y ya aquí, por ejemplo, se dan casos terribles, de hechos punibles, de hechos de manera sangrienta, que la gente ya los ve como si fuera lo más común, lo más normal, común y corriente de la vida. El hecho de los niños secuestrados, y te quiero contar una anécdota. Secuestran al niño, un niño de 11 años, estudiante de una escuela religiosa nuestra acá en la zona. Lo secuestran, se lo llevan a un sector llamado La Trinidad, en el municipio de La Cañada Urdaneta, donde tenían una casa allí acontonada para guardar gente secuestrada. Yo te voy a contar datos exactos que yo no viví. Sí, ahora para ese sector de La Cañada Urdaneta, que está como a una hora de acá de casa parroquial, lo secuestran al niño, se lo llevan para allá. Y resulta que en el secuestro ellos se llevaron a una señora que supuestamente era la madre del niño, pero se equivocaron, porque resulta que la mamá del niño es morocha con otra hermana de ella, y se llevaron a la equivocada. Y la equivocada conocía perfectamente a los sujetos que eran policías. ¿Y qué pasó? Que la comunidad se enalteció, la comunidad salió a la calle, la comunidad trató de pedir justicia. Al niño lo liberan, a la muchacha no la liberan, y eso fue lo que nosotros pudimos contactar, y no la liberan, y tuvo que el esposo de ella cancelar una suma cuantiosa a un comisario policial de la zona para que liberara a la muchacha. Es decir, que esta gente no tiene ningún sentimiento de nada. Aquí se llevan al niño, a la madre. Es más, te digo algo, la señora que se llevan secuestrada por equivocación de llevarse a la supuesta mamá del muchacho, estaba embarazada. Inclusive los vecinos hablaron con los cuerpos policiales y le dijeron: mira, la señora está embarazada, devuélvenla. Inclusive una hermana de ella, la verdadera mamá del muchacho, se ofreció para ser canjeada por su hermana. Y eso no movió ningún sentimiento entre los policías y entre los plagiadores. La situación ha llegado a eso, que aquí los hechos punibles, los hechos de inseguridad, los sicariatos, aquí el secuestro, el robo, el hurto, el atraco, el cobro de vacunas, aquí es el pan de cada día. Aquí todos los comerciantes de la zona tienen que pagar vacunas a la Policía de San Francisco o a la PTJ o a la Guardia Nacional, porque si no vienen al otro día con la CNA o vienen con el tribunal o con la... Eso es verdad, eso es verdad. Y quieren cerrar y quieren trancar. Eso es verdad, eso es verdad. No voy a decir que todos los funcionarios, pero esa matraca existe. Eso es verdad, padre. Eso es verdad. Es así. Sí, bueno, ese es el tema, Ángel. Sin embargo, yo le exhorto a la comunidad. Aquí nosotros estamos en la calle con 4 ojos y estamos acá defendiendo la dignidad del ciudadano. Aquí no contamos con policía,
aquí no contamos con la Guardia Nacional, aquí no contamos con la Fiscalía, aquí somos vecinos, y gracias a las redes sociales y gracias a programas comunicaciones de otros países que nosotros tenemos la oportunidad de defendernos. Ángel. Bueno, muchísimas gracias, padre. Después lo volveremos a contactar para otros temas. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todo el equipo grande de este gran medio de comunicación y estoy totalmente a la orden para seguir luchando por el rescate de la patria. Que Dios lo bendiga a todos. Amén. Felices Paco Resurrección. Amén, amén, padre. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo escucharon. El padre José Palmar. Eso lo va a escuchar usted acá en este programa. Hablamos sin pelos en la lengua. Eso que está contando el padre está confirmando que hay el secuestro de niños, no en el boom que se creó. Y está confirmando otra cosa, mira, la matraca. Cómo aquí a cualquiera lo acusan de bachaquero, de acaparador, y realmente lo que hacen es bajar de la mula a estas personas. Y eso pasó en la policía de San Francisco y en todas las policías. Y yo no estoy culpando a nadie. Es decir, es un problema, mis queridos amigos de IB Noticias, donde la gente es mejor, el que no está bachaqueando, que es tremendo negocio redondo, bachaquear, el término es duro, pero es verdad. El que no está bachaqueando está buscando resolver su situación, si es funcionario, por estas vías que comentó el padre Palmar. Él está confirmando entonces la información de los secuestros de niños. Por supuesto, es la opinión del padre, usted la escuchó, usted, como siempre decimos, hará el juicio. ¿Verdad o mentira? Usted hará el juicio. Llámame ahora a Darwin Chávez, aquí tienes el número. Entonces, ese es el país. Estos son los personajes. El padre Palmar tiene muchísimos años en la calle, pastoreando en la calle, conversando con la gente. Es polémico. Él habla así. Yo no le agrego ni le quito nada. Cada quien hará sus observaciones. Mientras contactamos a Darwin Chávez, por supuesto, les quiero hablar de lo que está pasando a nivel de Venezuela y también a nivel de esto que se ha llamado la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas, que en Venezuela está causando, es decir, una especie de del gobierno, la Cumbre de las Américas. Yo no dudo, yo sí creo que el gobierno de los Estados Unidos ha subestimado a los amigos, subestimó a Chávez y creo que también está subestimando a Maduro. Y yo no dudo de que realmente sea una batalla perdida en cuanto al apoyo, porque el petróleo venezolano ha callado, ha silenciado todas las voces de las cosas muy graves que ocurren en Venezuela y que han pasado en Venezuela sin que nadie se pronuncie y sin que nadie opine. Vamos a ver, estamos tratando de contactar al periodista Darwin Chávez. Vamos a ver, vamos a volverlo a llamar. Se nos cayó ahí la comunicación con Darwin Chávez. Darwin Chávez hizo un interesante análisis sobre el tema también del secuestro de los niños. Fíjense que este es un tema que tal vez en otros países lo tratan con mucha seriedad. ¿Aló? Aquí es parte del show. Darwin Chávez, estás en... Darwin Chávez, ¿me escucha? Ángel. ¿Me escucha, Darwin? Aló. ¿Me oyes, Darwin? ¿Me oyes? Aló. Aló, Darwin. Darwin, ¿me oyes? Ángel. Tenemos problemas aquí con Darwin. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos finalizó la llamada. Vamos a volver a llamarlo a ver qué pasa. Yo me he fijado mucho que en Miami hay hasta un expediente para todos los que han sido violadores y demás. ¿Aló? Darwin, ¿me escucha? Sí, positivo. Ok, Darwin, estás en IB Noticias, el programa Juicio a la Noticia. Estamos hablando del tema de los secuestros de niños. Darwin Chávez es periodista, tiene una página web, se llama verdadesyRumores.com, es analista político. Su columna Verdades y Rumores, cada vez que sale aquí, enciende pasiones, preocupa al gobierno nacional y regional, y es un periodista además de bien formado, profesor universitario. Darwin, acabamos de hablar con el padre Palmar del tema de los secuestros de niños. El padre dice que sí hay secuestros de niños, pero no en el boom que creó el gobierno, es decir, el show que montó el gobierno. Y él habló de 2 o 3 casos
específico, nos señaló pruebas concretas, no nombres, pero sí pruebas concretas, por supuesto resguardando la identidad de las personas. Y también señaló la complicidad de la parte policial. ¿Cuál es la opinión que tiene Darwin Chávez, periodista de muy buena pluma, de vieja data en Maracaibo, que conoce bien la situación de Venezuela? ¿Qué piensas tú acerca de este tema del secuestro de niños? Darwin Chávez. Ángel, primero muy buenas noches para ti, para todos los que sintonizan tu programa en la noche de hoy. Mucha suerte en este nuevo proyecto, te deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Mira, en el marco de la crisis de inseguridad que vive el país, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa que provenga del delito en Venezuela es totalmente posible, porque tenemos un nivel de impunidad terriblemente alto. Los cuerpos de seguridad no cumplen con sus funciones adecuadamente y, por supuesto, el Estado está totalmente, el país está totalmente desasistido en materia de seguridad. Ahora bien, en cuanto a la ola de rumores sobre secuestro de niños, mutilaciones de niños que sacudieron al país hace algunos días, eso por supuesto es una estrategia del gobierno que buscaba varios objetivos. El primero de ellos, por supuesto, desviar la atención del público, del pueblo, en torno a la muy severa crisis económica y social que se vive. Número dos, pescar medios de comunicación que se hicieran eco de estos rumores, por supuesto, para castigarlos, para someterlos, sobre todo a aquellos medios que aún están alejados del control del gobierno. Pero el tercer objetivo, por supuesto, es muy claro: controlar las redes sociales. Como lo digo en mi última columna, el gobierno carece de la posibilidad tecnológica de hacer un control previo de lo que se publica en las redes sociales, pero sí puede aplicar un control posterior. Eso significa encarcelar, criminalizar a la opinión libre, a la libertad de expresión a través de las redes sociales, como ya se ha venido haciendo. Ahí todos recordemos que hay casos de tuiteros que todavía están detenidos en las instalaciones del SEBIN, tanto en Maracaibo como en Caracas, por opiniones expresadas a través de las redes sociales. Entonces el gobierno lo que quiere es crear ese control posterior de las redes para evitar que el ciudadano se exprese libremente a través de las mismas, porque para todos en Venezuela y en muchos países es bien sabido que los medios de comunicación, en su mayoría, los medios de comunicación tradicionales, están siendo controlados por el gobierno, y que la vía más expedita, la vía donde hay menos alcabalas, donde hay menos posibilidades de control y donde la gente puede expresarse, es las redes sociales. Yo creo que todo eso, como ya lo hemos conversado previamente, forma parte de una estrategia del gobierno para seguir ocultando la crisis a través de ocultar la verdad sobre lo que ocurre en las calles de nuestro país. Es decir, que a tu juicio, este es un mecanismo de control y además de combate a lo único que medio sostiene la opinión pública en Venezuela, con fallas y virtudes, que son las redes sociales, Darwin. Es correcto, coincido plenamente contigo. Esto es un nuevo mecanismo de control que el gobierno está intentando imponer, porque la situación es muy complicada para ellos, la crisis es muy profunda y ellos carecen del dinero y la creatividad y hasta de la misma sinceridad para poder acometer las soluciones a la crisis. Ante la crisis, a ellos solamente les queda controlar para mantenerse en el poder, y por eso han instaurado todo este modelo policial y militar que busca criminalizar la protesta, mantener a la disidencia cercada y controlada, y así tratar de garantizar y de ganar tiempo en este proceso de desgaste del proceso revolucionario que ya está muy marcado. No, y fíjate, yo coincido también contigo de que acaban de decretar una medida de que ahora vas a comprar los productos regulados por terminal de cédula de identidad. Entonces, cada vez que hay unas medidas de ese tipo, es un mecanismo para ocultar la real y verdadera crisis que tenemos los venezolanos. Es que la crisis es tan profunda, Ángel, que el gobierno no tiene cómo resolver el abastecimiento, y su única salida es regular la escasez, es administrar la escasez a través de diferentes formas. Ya lo intentaron con las cacahuellas, fracasaron, lo intentaron prohibiendo las colas frente a los automercados, fracasaron, y van a fracasar con los terminales de cédula, porque lamentablemente en Venezuela
suficiente producción, no hay dinero suficiente para comprar en el exterior lo que necesitamos, y en los próximos días y en los próximos meses la escasez se va a profundizar, y con ello se van a profundizar las angustias del gobierno, y por eso ese afán desmedido por controlar a la población venezolana. ¿Qué le aconsejarías tú, no solamente como periodista, docente, investigador, analista, como padre, como persona, a los venezolanos? ¿Cuál sería tu consejo ante lo que está pasando? Un gobierno que cada vez quiere controlar más y cada vez controla más, no es que solamente quiere, que está controlando más, y una clase política que pareciera también tener poca reacción o poca efectividad o poca eficiencia en el tratamiento de esta situación. ¿Cuál sería tu consejo para los venezolanos? Digo yo por esto, ir a votar, abstenerse, ¿qué hacer? ¿Protestar? ¿Qué dice Darwin Chávez sobre eso? A la población le aconsejo primero que tengan paciencia y mucha cautela en lo que hacen y en lo que dicen. Deben activarse, deben participar. La protesta pacífica es ilegal y constitucional, pero además deben participar en los procesos electorales. Nadie más interesado que el gobierno en crear una abstención. El gobierno le teme a perder las elecciones parlamentarias y, según los cuadros, el escenario actual que dibujan la mayor parte de las encuestas, por supuesto que lo van a perder en un proceso donde la asistencia de los votantes sea masiva. Que existan diferencias con los criterios y los manejos de la mesa de la unidad, estamos de acuerdo. No todo el mundo puede estar no todas las decisiones de la mesa no pueden generar un consenso. Pero aquí hay una prioridad, aquí hay una urgencia, que es cambiar el gobierno, es resolver la crisis. Yo le aconsejo a la población que haga eso, paciencia y cautela, participación, que se active y vote. Y a la oposición partidista, la disidencia política organizada en Venezuela, que aprendan a entender lo que está ocurriendo en la calle. A veces cuando uno nota cómo se pelean por una candidatura a la Asamblea Nacional, uno se preocupa, no por la candidatura como tal, sino que porque pareciera que no están entendiendo lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, que no entienden la real dimensión de lo que se está formando en Venezuela, y que si llega a ocurrir lo que todos los analistas pronostican que puede ocurrir en Venezuela, que es un estallido social, aquí no quedarán instituciones en pie, porque además hay mucho odio en la calle y la credibilidad y la confianza del ciudadano en las instituciones no existe. Ahora, fíjate tú, Darwin, ¿no? Los analistas tienen unos escenarios, unos a favor y unos en contra, por supuesto, según la vista que tengan con o a favor o en contra del gobierno. Pero tú has vislumbrado el escenario del estallido social, pero pareciera ser que la gente está acostumbrada a lo que está pasando. O sea, el venezolano está más preocupado en bachaquear porque gana mucho más dinero bachaqueando que cualquier profesional universitario o trabajador la actividad es buena. ¿Tú crees que ese venezolano que está apático, que se fue de Semana Santa, se olvidó de la crisis, puede reaccionar explosivamente? Por supuesto que sí, Ángel, porque ¿qué es lo que ocurre en relación, por ejemplo, con el primer caso que planteas, el bachaqueo? Es indudable que el bachaqueo se convirtió en parte de la cultura venezolana, ya no solo en el Zulia, en el Táchira, en los estados fronterizos, sino en todo el país, porque es un negocio comprar barato y vender caro. Pero ahora, en los próximos días vamos a comenzar a ver el cuerpo de la crisis en su real dimensión. Hasta ahora hemos visto la punta, el piquito de la crisis, pero cuando ya no exista productos, no solamente que comprar para el ciudadano, sino para el bachaquero poder comprar, ese mismo bachaquero va a entrar en un proceso de rechazo y malestar contra el gobierno, porque consiguió la oportunidad de su vida, o como me decía un economista hoy, una oportunidad real de apuntalar un emprendimiento personal, pero cuando no existan los productos suficientes para bachaquear, ¿qué va a ocurrir? Que ellos se van a sumar al rechazo y a la indignación colectiva que ocurre en Venezuela. La gente cree que la población está resignada. Yo creo que no. Estos procesos sociales e históricos son muy complejos y a veces una cosa muy pequeña puede generar graves repercusiones para un gobierno. Recordemos la primavera árabe, países que no estaban acostumbrados a la democracia, a la libertad de expresión, a la libertad de participación, y fíjate todo lo que ocurrió a partir de que un tunecino indignado con la policía decidió inmolarse en
en ese país. Entonces, en Venezuela, lamentablemente, cualquier cosa puede ocurrir en los próximos días. Muchísimas gracias, Darwin Chávez. Te seguiremos llamando, seguiremos consultando tu opinión. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Juicio de la Noticia, en el primer programa a través de IB Noticias. Buenas noches, Darwin. Buenas noches, Ángel. Feliz noche para todos. Bueno, ustedes escucharon a Darwin Chávez, analista. Yo quiero explicar un poco, sobre todo para el público en el extranjero, lo que nosotros llamamos bachaqueo. Porque a veces yo me imagino que la gente, algunos se estarán preguntando, bueno, ¿qué es esto del bachaqueo y cómo se construye el bachaqueo? El bachaqueo es una actividad donde los productos regulados, ¿qué son los productos regulados en Venezuela? Y me disculpan los venezolanos que están en sintonía porque ellos sí saben de lo que estoy hablando. Es la harina pan, el aceite, ¿cómo se llama? Por ejemplo, las toallas sanitarias son productos regulados, la leche es un producto regulado. Hay varios productos regulados. Esos productos regulados, es decir, tienen un precio menor porque muchos son subsidiados también por el gobierno o controlado el precio. Recuérdense que en Venezuela tenemos más de 10 años en control de precios. No han controlado precios, pero bueno, teóricamente estamos en control de precios. Entonces, por ejemplo, los pañales, que es un producto regulado, tú los compras a precio regulado, te calas una cola de 2, 3, 4 horas, o amaneces. El sitio va a abrir a las 8 de la mañana, te vas desde el día anterior a las 5 o 6 de la tarde, duermes allá y todo, ve a ver cómo hace para tomar agua, para comer, etcétera. Y entonces tú compras un paquete de pañales en 160 bolívares. Ese paquete de pañal, 160 bolívares, algo así como medio dólar, 50 centavos de dólar, un poquito menos. Lo vendes en 1,000 y pico, o sea, en 1,200, 1,300 bolívares. Es decir, que lo compras en 50 centavos y lo puedes vender a 2, 3 dólares, 4 dólares, para que más o menos la gente que está en el exterior me entienda el cambio. Es decir, es un negocio redondo. Ningún venezolano hoy en día se gana 1,000 bolívares diarios. Ningún venezolano profesional, estoy hablando de trabajador, bien sea en la actividad pública o en la docente. O sea, un profesor universitario no se gana 30,000 bolívares al mes. Nuestros salarios diarios ya están casi emparejados con el dólar. Con un billete del llamado 100 bolívares fuertes, tú no te puedes comprar absolutamente nada en este país. Nada en este país. Ni siquiera un cartón de huevos. Así que, Paul y los queridos amigos que conocen bien Venezuela, la crisis en Venezuela es de tal tamaño pues que ni siquiera esos productos tú puedes acceder. Les quería comentar esto porque a veces uno habla del bachaqueo. ¿Por qué le dicen bachaqueo? Porque los que bachaquean son los que hacen las colas para adquirir los productos, como los bachacos, como esas hormiguitas un poquito grandes alrededor de los sitios, y entonces después esos productos se los llevan, como hacen las hormigas, cuando llegan, consiguen comida y la llevan hacia la madriguera. Eso hacen los bachaqueros. Solamente que el gobierno ha tratado de vender de que la culpa de lo que pasa es del bachaqueo. Pero yo vengo hace unas semanas de estar en Trujillo y vi largas colas. En Caracas hay grandes colas. En Margarita hay grandes colas. Y allá hay frontera. Allá no hay guajiro, porque aquí han estigmatizado a los guajiros que toda la vida han comercializado como bachaqueros y los culpan de todo. Y yo no estoy diciendo que no hay bachaqueros. Claro que hay bachaqueros. Lo que estoy diciendo es que la culpa de lo que pasa no es de los bachaqueros. La culpa es muy sencilla. Durante 16 años, un modelo económico que se dedicó a destruir y a regalar lo que no era de ellos, sino de todos. Estamos pagando consecuencias, pues, de ese modelo. Un poco, a esta hora, pues, el gobierno, la página del gobierno, BTV, sigue hablando del tema de la firma, siguen haciendo fiestas con el tema de la firma, que son más de 8 millones de firmas. Ese tema del gobierno lo va a tener hasta el comienzo de la cumbre, que si mal no recuerdo va a ser este viernes. Dice acá, más de 18 millones de personas se movilizaron durante la Semana Santa. Bueno, el venezolano viajó,
La pregunta sería, ¿cómo viajó ese venezolano? ¿En qué condiciones viajó ese venezolano? ¿Disfrutó ese venezolano? O muchos viajaron incluso para bachatar, para buscar esos productos que no consiguen acá. Pregunto yo, ¿no? Pregunta que uno se hace sin alguna explicación, ¿no? Por si acaso. Estoy tratando de abrir acá un video. Bueno, lamentablemente no puedo abrirlo para que ustedes escucharan el audio de una cosa que está pasando aquí en el gobierno, pero bueno, tampoco es que nos vamos a perder de una gran cosa, porque el gobierno sigue en esta misma película todos los días, de que la culpa de lo que pasa en Venezuela es de los gringos, del imperio, y va a seguir en esa trama. Esta semana el presidente Maduro va a seguir en la recolección de firmas, siguen las presiones en la administración pública con la recolección de firmas, y por supuesto también no sé si irá a terminar el show del secuestro de niños, porque él había acusado a una serie de venezolanos sobre ese tema, insinuó el nombre de Delsa Solórzano, no lo terminó de sacar, y bueno, así más o menos está la situación. También les quería comentar a ustedes el drama del sicariato. De ese tema también vamos a estar hablando nosotros durante algunos días. El sicariato en Venezuela y en especial en el estado Zulia es una cosa terrible. En lo que va de año, en el estado Zulia solamente hay cerca de 400 muertos, pero estamos hablando de un país que son 25.000 muertos al año. O sea, no estamos hablando de naranja china, como diría un refrán. Una cosa terrible lo que estamos viviendo los venezolanos. Creo, si no me equivoco, que ya estamos en los minutos finales del programa. Mañana vamos a tener un trabajador petrolero. Mañana vamos a tener un trabajador petrolero para que nos hable, nos cuente la verdad de lo que pasa en el tema petrolero. Más allá de lo que nosotros pensemos, más allá de lo que nosotros nos imaginamos, el trabajador petrolero nos va a decir a nosotros las grandes verdades de lo que está pasando, de las presiones que viven los trabajadores petroleros. Mi Twitter, @AngelMonagas, por allí se pueden comunicar conmigo. Muchísimas gracias nuevamente a la gente de IB Noticias. Aquí estamos prácticamente no en la clandestinidad, porque estamos a través de IB Noticias, pero dentro de nuestro país no podemos decir muchas de estas cosas que hemos dicho en el programa de hoy. Si este programa que usted observó hoy acá hubiera estado en un canal o en una radio, inmediatamente hubiera sido cerrado. Pues recuerdo una vez que yo tenía un programa en Radio Rumbo y estábamos entrevistando a Rocío San Miguel, y sin explicarnos, todavía estamos esperando una explicación, nos sacaron del aire una de tantas veces. Ese es el país que tenemos. Por supuesto, yo sí creo que tenemos que tener la esperanza. El mejor servicio que le haríamos al gobierno es irnos del país, pero hasta donde nos dejen y hasta donde podamos, nosotros seguiremos haciendo juicio a la noticia. Vamos a estar acá de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, hora de Venezuela, 7 de la noche, hora de Miami, los que se conectan a través de Miami. Así que bueno, Paul, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Muchísimas gracias, Paul. No se vaya porque ya viene Paul con su programa, que también es candela. Paul no está acá, pero conoce al dedillo la situación de Venezuela. Mis saludos, mis respetos a todos. Los espero mañana nuevamente acá en IB Noticias para hacer juicio a la noticia. Caiga quien caiga, sin censura, hablando de lo que no se puede hablar en Venezuela. Que tengan una feliz noche y queden en sintonía de ibnoticias.com.